América Latina vive desde hace muchos años un largo y difícil proceso de integración y se han creado diversas alianzas y instrumentos de cooperación. Una de ellas es el Mercosur. Pero, ¿qué es esta institución? ¿En qué momento se encuentra? ¿Cuál es su futuro? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Avi Yala, la nueva televisión de La Paz, Bolivia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está hoy conmigo Gabriel Halcón de Avi Yala de aquí La Paz, Bolivia. ¿Cómo está, Gonzalo? Qué gusto que nos visite en Bolivia, en La Paz, precisamente para referirnos al tema del Mercosur. Para el tema de hoy tenemos invitados. Permítame saludar inicialmente al viceministro de Comercio Exterior e Integración, viceministro Clarín Sendara. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Un gusto estar contigo, Gabriel, en este programa. También Carlos Flanaga, él es embajador de Uruguay en Bolivia con esta especialidad en temas internacionales. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. En esta oportunidad también nos acompaña Alfredo Seoane, él es director del CIDES, Programa de Desarrollo de Posgrado en Ciencias del Desarrollo, esto de la UMSA, economista, maestría en Economía Política Internacional, doctor en Ciencias del Desarrollo. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias. En esta oportunidad nos acompaña Rafael Bautista, escritor, filósofo y también experto en geopolítica. Rafael, bienvenido. Gracias, Gabriel. Gracias también de mi parte. Y la creación del Mercosur fue sin duda alguna un hito trascendental en la historia de América del Sur. ¿Cómo ve un país pequeño, como es, perdone, pero es así, un país como el Uruguay, al lado de grandes como Argentina y Brasil, que son los que han tenido mucho más peso siempre en la organización? Bueno, perfecto, Gonzalo. En primer lugar, siempre yo recurro siempre a la historia porque muchas veces para analizar el presente y poder definir líneas de futuro de en cualquier instancia, y sobre todo lo que estamos hablando de una organización como el Mercosur, hay que ir un poco hacia atrás y ver cómo se formó el Mercosur, en qué época se fundó. Recordemos que fue el Tratado de Asunción en el año 91, y evidentemente el Mercosur nace en el año 91 con un ropaje neoliberal. Recordemos los 4 presidentes que fundaron el Mercosur: Carlos Menem de Argentina, Collor de Mello de Brasil, el general Andrés Rodríguez de Paraguay y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. Entonces, ¿cómo nace el Mercosur? Nace con una óptica neoliberal, donde a lo que se apostaba era fundamentalmente una zona de libre comercio, y si uno mira la declaración constitutiva de Asunción, habla de la libre circulación de mercaderías, pero no de personas. Entonces era toda una concepción que luego, evidentemente, en la medida del transcurso histórico, de los procesos de cambio que estamos viviendo, gran parte de los países del continente, evidentemente cambia la óptica. Entonces, ese es un desafío que tenemos, de cómo creamos más y mejor Mercosur, pero con una concepción de relaciones internacionales totalmente diferente a la de los años 90. Evidentemente esta organización ha crecido, ha tenido sus problemas, se ha desarrollado, hoy día tiene muchos problemas propios de la época, pero un país como Bolivia intenta ingresar ahora al Mercosur. ¿Qué le atrae a Bolivia del Mercosur y cuál es su relación con este bloque? Nosotros básicamente cuando consideramos el ingreso en el Mercosur, lo hacemos bajo la óptica de poder tener un tratamiento especial y diferenciado, tratando de aprovechar las mejores condiciones que otorga el Mercosur a países como Paraguay, para poder tener un nivel de preferencias en ciertos temas cuando entremos en un relacionamiento pleno. ¿Qué le interesa a Bolivia del Mercosur en general? Mercosur ocupa aproximadamente la 5ª posición en el mercado mundial. Estamos hablando del Producto Interno Bruto como tal. En el nivel de población, si no me equivoco, está entre el 5º y 6º lugar también. Es decir, estamos hablando de un actor global muy importante, muy influyente, que aproximadamente logra generar el 85% de todo lo que estamos hablando en comercio en Sudamérica. Entonces, si queremos ser parte de un bloque de integración en el cual nuestra voz se pueda sumar a la de 5 países actualmente y que podamos ser escuchados y podamos nosotros tener determinada participación en el ámbito global. Decía a propósito de lo que mencionaba el embajador, usted también viceministro,
Alfredo, ¿se considera que aquel Mercosur que iniciaba en 1991 y se enmarcaba con 4 países bajo esa lógica que nos iba compartiendo, de acuerdo a este movimiento que se tiene, a un cambio también y a un protagonismo que ha tomado América Latina ya en cuanto al tema económico, a cómo está afrontando también a la crisis internacional, que Mercosur sea un escenario importante y que Mercosur ha cambiado la lógica que tenía cuando iniciaba en un periodo de gobiernos neoliberales? Creo que el acontecimiento de la fundación del Mercosur fue un hecho muy relevante en el devenir de la región. De hecho, Argentina y Brasil, que en cierta manera jugaban una disputa por el liderazgo regional y tenían asimismo percepciones de confrontación y se veían enfrentados de alguna manera, estratégicamente, logran generar un proceso de integración a partir de la dinámica comercial. Del 91 hasta el 96 quizás el Mercosur tiene un crecimiento de su comercio intrarregional espectacular. Empiezan sus problemas cuando Brasil tiene la crisis, Argentina también, y empiezan a tener restricciones. Bolivia en ese momento se adhiere como país asociado, y es lamentable que todas las expectativas que tenía Bolivia respecto a ese gran mercado y esas potencialidades se van a ver frustradas, porque realmente Bolivia exporta al Mercosur gas y casi nada más, solamente gas. Y en cambio todos los esfuerzos que hemos hecho por diversificar las exportaciones hacia esos mercados han sido trabados por una práctica de restricciones, de proteccionismo no arancelario, y eso mismo le sucede a Uruguay y Paraguay. Y es lamentable también que en este periodo más cercano, donde ha habido una bonanza económica en los países de la región, el comercio interregional no ha crecido, más bien en proporción ha disminuido frente al comercio de estos países con el resto del mundo. Entonces yo creo que hay más bien un retroceso en el proceso de integración. De otro lado, digamos, la visión más estratégica de la región frente a la globalización era generar una integración sudamericana, no mercosuriana ni andina, digamos, ¿no? Bolivia ha pertenecido a la comunidad andina y ese proceso le ha dado grandes beneficios. Su acercamiento hacia el Mercosur creo que no, sinceramente. Entonces ahí yo creo que hay que hacer una evaluación más realista y decir que más bien, según mi parecer, la integración en el Mercosur y la integración sudamericana se encuentra en una fase de ralentización muy fuerte. Pero desde el punto de vista humano, ¿qué podría significar una verdadera integración de las poblaciones de estos países? La importancia del Mercosur tiene que ver con que a partir del 2008, de la quiebra financiera que le inicia Lehman Brothers, ha empezado un proceso de declinación del proyecto de globalización mundial. Y a lo que apuntan los análisis en la geopolítica, dicen el mundo se está abriendo más bien a procesos de regionalización económica, de intercambio económico en bloques regionales, y que nos está llevando a una situación novedosa porque el tablero geopolítico se está redistribuyendo en torno al acceso a los recursos estratégicos. En ese sentido, ahorita estamos viviendo un mundo tripolar, ¿no? Estados Unidos, Rusia y China, y la economía se está orientalizando. El Mercosur tendría que, como decía el embajador, abandonar la perspectiva neoliberal con la cual fue fundada y posicionarse de modo soberano en esta nueva reconfiguración geopolítica, porque en última instancia el modo como uno ingresa al panorama geopolítico define su posición también en él. Entonces, hoy en día tenemos que tener en cuenta que ningún proceso de liberación puede ser unilateral o aislado, tiene que ser mancomunado. Y como bien decía el viceministro, el Mercosur es la quinta economía mundial. Y los intentos que tiene Estados Unidos por recooptar el hemisferio con el Tratado de Alianza del Pacífico, del Trans-Pacific Partnership, lo único que están logrando es que China tenga más presencia en esta parte del mundo, porque son muy estratégicos en sus juegos comerciales. China siempre, bajo el comercio, siempre logró todo aquello que Europa y Estados Unidos con las armas y con las guerras lograban. Hoy en día,
Ya no se puede reeditar la historia del colonialismo que lo constituyeron las historias del siglo XIX y siglo XX apadrinadas por Europa y Estados Unidos. Ahora el mundo se está abriendo a un proceso de cooperación e integración económica. Y esa es, digamos, la novedad de este panorama y en el cual el Mercosur tendría que ver con nuevos ojos. ¿Qué tipo de integración logramos para ingresar de modo soberano a este nuevo panorama geopolítico? Rafael, sobre esta composición de los países que integran, se ha dicho mucho de la situación que tiene Paraguay. Consideramos los gobiernos progresistas. Hablamos de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, que tiene. Bueno, ambos están con una situación complicada pasando entre Argentina y Brasil, ¿no? Pero, ¿qué rol tiene en este caso también Paraguay, ¿no? Considerando a la vez el tema de la Alianza del Pacífico, que busca también empezar a generar estos procesos de integración a la vez permite que empecemos a ver desde el punto de vista geopolítico bloques de integración. Pero si al interior tenemos ciertas diferencias, va más allá lo político, lo comercial, donde se quiere llegar. Sí, quisiera poner este ejemplo para evidenciar en tu pregunta una preocupación común. No sé si se enteraron, pero hace poco una de las hijas del expresidente George W. Bush ha comprado grandes extensiones de terreno en el Paraguay. Y curiosamente forma parte del acuífero Guaraní, que es el segundo acuífero más grande del planeta, cuyos recursos, el recurso estratégico del agua va a ser incluso más importante que el petróleo, porque para explotar, por ejemplo, el petróleo de esquisto, con la tecnología del fracking, se requieren inmensas cantidades de agua. Ahora, un geopolitólogo como Alfredo Jalife-Rame, de modo irónico, decía, es curioso cómo los imperios saben lo estratégico de estos recursos, pero nuestros países no, refiriéndose a Brasil, Argentina, Paraguay sobre todo, ¿no? Entonces, hay una preocupación en torno a que en esta lucha de hegemonías, ya sea unipolar o multipolar, ver en qué medida nuestros países toman conciencia de que el lenguaje actual, siendo la geopolítica, nos interpela de tal modo que nuestros procesos pueden quedar abandonados y huérfanos si es que no sentamos una posición genuinamente soberana como bloque regional, porque las grandes potencias nos van a comer si es que nosotros ingresamos de modo aislado. Pero parece que de eso estamos precisamente bastante lejos. ¿Cree usted, señor viceministro, que es posible adoptar esa posición de soberanía en la región desde el punto de vista común de los países del Mercosur y al mismo tiempo generar una proyección diferente en la política y en la economía a partir de la realidad que tenemos hoy día en el Mercosur? Bueno, voy a retomar un par de criterios vertidos respecto al Mercosur. El Mercosur no solo es un bloque actualmente hecho para el intercambio comercial, tiene un aspecto político-social bastante importante. Si volvemos un poco a lo que han comentado respecto a la conformación misma del Mercosur, estamos en una época donde se está recuperando democracia, se quiere tener una visión distinta de lo que es un bloque de integración. Estamos hablando de los 90s. Actualmente, si vemos un poco las diferencias que puede existir internamente en el Mercosur, obviamente estas están acompañadas de lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Cómo se ha llegado a comprimir el tema de exportaciones mundiales no es algo que solo afecte a países del Mercosur, Sudamérica o Bolivia. Esto es algo mundial. Esto es algo que tiene que ver con precios de petróleo, que tiene que ver con determinada especialización de productos o mercados en el ámbito mundial. Y esto hace obviamente que los países se pongan un poco más celosos acerca de su propio comercio y cuidar su propio mercado. Yo eso quisiera tratarlo en un punto muy específico y aparte. Hablando de qué cosas espera el Mercosur y cómo puede proyectarse hacia el futuro, es básicamente lo que creo que nos conlleva a analizar un mecanismo de integración con características totalmente distintas. Básicamente lo que comentábamos acerca de Argentina, de Brasil, de Uruguay, el poder y la capacidad que tienen para no estar sometidos por el momento a determinados acuerdos de libre comercio, implica que tienen una óptica totalmente distinta y muy afín a lo que Bolivia pretende. Lo que nosotros no queremos es depender de determinados acuerdos para poder delinear políticas públicas en base a obligaciones que tengamos solo por el hecho de liberalizar un comercio.
Nosotros creemos que los procesos de integración, y está demostrado, no siguen una escuela específica que va desde la conformación de una zona de libre comercio hasta alcanzar un mercado común. Creo que eso está siendo superado hasta en la práctica. Lamentablemente los textos académicos al respecto han quedado ya rezagados. Existen procesos de integración que están privilegiando precisamente la parte política, la parte social, la forma en la cual los países pueden hacer una voz común. ¿Para qué? Para temas de medio ambiente, por ejemplo, que me parece muy importante el dato que nos comparten respecto al tema de los recursos acuíferos. Las políticas nacionales bolivianas hasta el momento responden específicamente a cubrir estos aspectos particulares antes de ser parte de un proceso de integración. A propósito de lo que iba señalando, y por la posición también que nos iba mostrando Alfredo, no sé, extracto tal cual se explicaba. Por ejemplo, el presidente Mujica explicaba que ni la Sudamérica de fronteras abiertas ni su mercado interno han conseguido despegar. Siguen los países anclados en su Estado nacional, como decía Mujica. ¿Considera ello? La pregunta para Alfredo, con relación a la respuesta que nos da el viceministro Clarence. Bien, yo creo que sí, los países sudamericanos tienen un desempeño que tiene que también preservar su soberanía. Yo creo que no se puede, en aras de la integración, pensar que puede haber, digamos, un gobierno supranacional o algo así. Y menos tampoco, yo creo que también es un error ver el proceso de integración en tesitura de Guerra Fría, digamos, ¿no? Este es de izquierda, este es de derecha. Ese ha sido un error. Por ejemplo, la expulsión del Paraguay que se le llama cuando lo suspendieron al Paraguay porque hubo un proceso interno particular. Ahora Paraguay está cobrando al Mercosur aunque ha cambiado de gobierno, en fin, pero están cobrando esa injerencia que hubo de parte del Mercosur y de UNASUR respecto a la dinámica interna de la política interna paraguaya. Puede ser que un país X o Z decida tener un gobierno de derecha y eso ¿qué tiene que ver con la integración? Finalmente, como en Europa hay partido socialista y partido de otra tendencia y todos en el marco de la integración llevan y generan un proceso plural. La integración tiene que ser plural y democrática, si no, no va a ser. Y en el marco, digamos, de la realidad de globalización que vivimos y en el que América Latina está inmersa, también sería un error que nosotros, como región, digamos, suponiendo que tenemos una predisposición a ello, tengamos un alineamiento, digamos, en ese marco de geopolítico que se está jugando, digamos, a nivel de las grandes potencias. Sudamérica tiene un rol, yo creo, bastante, debería tener un rol bastante ligado al equilibrio y a la búsqueda de cosas concretas que tienen que ver con transferencia de tecnología, con atracción de capitales, con generación de comercio, porque eso puede dinamizar su desarrollo. Si la agenda de la integración tiene que ver más con el desarrollo económico y menos con la confrontación política, yo creo que nuestra integración sudamericana, de la cual soy partidario toda mi vida, y pienso que es, digamos, la respuesta adecuada frente a la globalización, tiene que ser, o sea, ir en esa tesitura de buscar más logros económicos. Habría que decir de todas maneras de que los problemas que se produjeron con el Paraguay poco tuvieron que ver con el hecho de que entraba el gobierno de derecha, sino que más bien con la forma como se produjo el cambio, que muchos llegaron a declarar que se trataba o era muy similar a un golpe de Estado. Pero era constitucional. Eso fue materia de discusión, o sea, también. En la Constitución de Paraguay había un proceso de impeachment muy claro, y eso tenía relación con que habían tenido un pasado de presidencia muy fuerte. Entonces querían contrapesar con un peso del Congreso que permitiera en determinada situación hacer el impeachment. De lo que se trata quizás también es ver en qué medida tenía razón el presidente Mujica cuando decía, mire, los países se miran al ombligo, ¿no? Los países están pensando en sí mismos, no están pensando como bloque, no están pensando como comunidad, y desde luego ahí los intereses de los pequeños, vuelvo al tema, son menos tomados en cuenta que los intereses de las grandes potencias que son Argentina y Brasil. Cuando nuestros gobiernos, porque tanto el de Mujica como actualmente el de Tabaré Vázquez, planteamos, debemos sincerar la discusión del Mercosur.
Cuando decimos sincerar la discusión, no es que estemos pensando en irnos del Mercosur, no, en absoluto. Queremos más y mejor Mercosur. Y el Mercosur ha crecido a los tirones, o sea, desde aquel inicio neoliberal donde lo social no contaba, hemos avanzado, y eso hay que decirlo, y es un activo del Mercosur, en materias migratorias, en materia social, en la creación del propio FOSEM. O sea, desde el punto de vista político, institucional y social, es una realidad positiva. Hemos quedado rezagados en el tema económico y de integración. ¿Y por qué? Yo creo que los países más pequeños, de escala más pequeña, no es que seamos los, como se dijo alguna vez, Uruguay, el enano llorón del Mercosur, sino que cuando un país es más pequeño, tiene más clara la necesidad y la visión global de la integración que un país más grande. Y eso no solo, eso uno analiza la historia del mundo y es así. Entonces, a lo que apostamos, y yo creo que el gran reto, y por eso decimos sincerar la discusión política, yo creo que tenemos, y es un proceso, cambiar el chip en el sentido de pasar de la lógica tradicional de los años 60 del Estado-Nación, que cuando hablábamos de, Alberto decía aquella época de los 60 donde Brasil y Argentina competían por la hegemonía continental, y en aquel momento, incluso con dictaduras, impulsaban procesos de industrialización. El concepto de industrialización era, ejemplo típico, industria automotriz. Si yo desde el paragolpe de atrás hasta el de adelante, todo se hace en Argentina o todo se hace en el Brasil. Entonces, esa lógica industrial de Estado-Nación, hoy por hoy, si queremos encarar realmente un proceso de integración, debemos cambiar el chip en el sentido de Estado-región y cómo el Mercosur se convierte en una unidad de complementación productiva donde no es solamente que cada uno aporte lo clásico, no es el gas boliviano, no, es en un producto determinado, producto final que tiene que ser de región, bueno, en las ventajas comparativas de cada país que puede aportar, es decir, tomemos ese universo y eso es integración real en la economía para que ese producto sea región y en un mundo que es de bloques podamos competir eficientemente. Embajador, cambiar el chip, decía, renovar. Todavía se tiene que considerar a Mercosur con esa potencia de un proceso integrador que permita esto que estamos hablando, ¿no? Ese cambio de chip y esta posibilidad de, podemos soñarlo así, de decir, hablamos como un bloque, hablamos como países que buscamos ese beneficio común. No es un sueño, se podría hacer realidad. ¿Cómo es que se logra de manera real conseguir esto que se plantea y que plantea usted? Yo creo que más que un sueño es una necesidad y como él decía, en este mundo de bloques es fundamental operar cuando dicen, bueno, se está discutiendo el TISA, se está discutiendo el Transpacífico, hay una decisión del Consejo del Mercado Común que es muy interesante, que todavía no se puso, es del año pasado, todavía no se puso en operación, que es que el alto representante del Mercosur puede, en nombre del Mercosur, hacer exploraciones en otros procesos de integración. Entonces ya no hay un costo político de decir, bueno, Uruguay metió las narices en el TISA, pero como decía Pepe Mujica, yo quiero saber qué está pasando ahí adentro. Yo creo que el Mercosur y Brasil también como país emergente se está quedando un poco atrás en la carrera tecnológica. De alguna manera han perdido su libreto respecto a la transformación productiva que requieren. De hecho, las perspectivas de la economía brasileña es más bien de crecimiento en estos próximos años. La crisis le está afectando muy fuerte también a la Argentina. Y la dinámica intra-Mercosur parece un poco no desconocer esa realidad. En cambio, los países que hacen el arco del Pacífico, que están mirando hacia el Pacífico, están en una dinámica de inserción en la globalización a partir de
de conectarse estrechamente con la economía del Asia-Pacífico y con Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, el Mercosur ha tenido una gran rémora en tener un acuerdo con la Unión Europea y no lo logra, ¿no? Hay una especie de proteccionismo. ¿A qué se debe eso? Realmente es algo que tiene que ver con una idea proteccionista de economía, como la que se pensaba en el proceso de sustitución de importaciones, de preservar el mercado interno para la producción nacional. Y eso está bien. Sin embargo, no hay que desconocer los beneficios que se pueden lograr con la apertura de mercados externos. Pero también eso es de ida y vuelta, ¿no? Un poco, y ese tema no está muy claro en el Mercosur. De ahí que yo no entiendo muy bien por qué Bolivia quiere entrar en una unión aduanera, como es el Mercosur, asumir un arancel externo común, y esa pregunta le traspaso al ministro: ¿por qué nosotros deberíamos asumir un arancel externo común que tiene una estructura que favorece a la industria más sofisticada brasilera y no, digamos, preserva nuestra base industrial? Y peor aún cuando nuestro tipo de cambio está tan rezagado respecto porque Brasil, Argentina han tenido una devaluación, ¿no? No sé, Uruguay, pero la situación cambiaria es bastante peligrosa. Ministro, me tocó contestar. a ver. Una buena Directa, pregunta. esa fue directa. No, me parece muy interesante el planteamiento desde el punto de vista de enfocar solo al Mercosur en el ámbito comercial. Hay que partir de una base. Nosotros ya somos socios del Mercosur antes de ser parte. Y esa situación básicamente no cambia el nivel de liberalización que tenemos. Claro. Respecto a la estructura del arancel externo común, si vemos con detalle toda la estructura en funcionamiento, porque no es lo mismo lo que está escrito a lo que está funcionando, básicamente tenemos nosotros un nivel bastante amplio, yo diría más amplio inclusive de lo que pudiéramos necesitar para poder preservar todas las áreas que nosotros consideramos necesarias para un desarrollo de industria, ya sea naciente, existente o en proyección. Viendo un poco los estados de situación normativos y arancelarios, dentro del Mercosur podemos plantear nosotros cómodamente las excepciones que necesitamos en el momento y estas a la vez poderlas mover de acuerdo a los intereses que tiene cada país, que son los mismos derechos que tienen los países del Mercosur, y con diferenciaciones donde en los cuales nosotros vamos a tener la opción de tener el mejor tratamiento que se dé al interior, ya sea que lo tenga Paraguay o lo tenga Uruguay. Entonces, básicamente lo que se hace al ingresar al Mercosur es consolidar una posición que ya tenemos con un arancel externo común, si vale el término, en cierta forma flotante, con determinados términos fijos que nosotros los tenemos actualmente. Básicamente, ¿en qué nos vamos a basar para mejorar el comercio intra-Mercosur? En pulir estas pequeñas diferencias que existen internamente, que Charlie lo mencionó muy por encima para no poder entrar a un debate específico de algunos miembros del Mercosur que están por el momento con una restricción bastante fuerte en relación a determinadas áreas de su mercado. Pero la situación se plantea también bastante complicada cuando tenemos en cuenta que hay problemas económicos y políticos muy graves en este momento en Argentina y en Brasil, que son países decisivos. Y esto también, donde además, en el caso de Brasil concretamente, hay problemas económicos fuertes. De hecho, han bajado tanto que hace 5 años Brasil crecía un 7,5% y hoy día lo hace a un 1,5%, y hay quienes dicen que el Producto Interno Bruto todavía va a descender mucho más. Y esto tiene repercusiones serias para los argentinos, ¿no? Se quejan de que ya no pueden vender los coches que vendían antes en Brasil o los repuestos, etcétera. Pero mi pregunta quisiera ir en otra dirección. En este contexto de globalización del cual usted es experto, ¿cómo se ven estos bloques hoy día? ¿Tienen sentido tal cual están o tendrán que reorganizarse? Porque, de hecho, los europeos tienen problemas, los países más allá de los países del este también, y ya sabemos cuál es la situación que tenemos en América Latina. El asunto de los bloques económicos ya no responden a la globalización. Es más bien un proceso de desglobalización que aparece en los bloques regionales, con proteccionismo económico también. El problema radica en lo siguiente. Brasil, por ejemplo, siendo parte de los BRICS, posee una orfandad estratégica en cuanto a su propia inmersión dentro del panorama geopolítico global. Brasil es la máxima economía de Sudamérica. Brasil estaría o sería el más indicado en liderar un proceso de integración regional de modo soberano
para hablar de tú a tú con las potencias de los BRICS, con las potencias en decadencia. Pero el problema, en geopolítica decimos, ¿no? La geopolítica es la perspectiva estratégica del espacio entendido como geografía política, o de la geografía como espacio político. Pero para tener esta perspectiva estratégica uno tiene que tener horizonte como proyecto de vida, como proyecto político. Si un país que tendría que liderar un proceso de regionalización económica, cuyo concepto de integración ya no sea tan cepalino, porque el concepto de integración cepalino no tomaba en cuenta las jerarquías de poder a nivel económico mundial. Entonces, si un país tendría que liderar aquello, tendría que tener bien en claro qué tipo de perspectiva política se le abre y cuáles son los juegos que se podría dilucidar en lo concerniente a una integración que no sea meramente comercial, sino estratégica. Y en este contexto, la delantera la está llevando China y los países asiáticos. Hasta se dice que en 15 años más el 60% de la clase media va a estar en el Pacífico. Latinoamérica estaría quedando rezagada y sin embargo Latinoamérica posee recursos estratégicos, materias primas, posee una población también masiva, que ahorita es un componente importante en los procesos que están abriéndose. Y de acuerdo a eso, Sudamérica, si ya no quiere formar parte de lo que la doctrina Monroe llamaba el patio trasero, tendría que mirar económica, monetaria y financieramente hacia otro tipo de perspectivas. No nos olvidemos, los chinos, por ejemplo, acaban de inaugurar el Banco de Infraestructura y de Inversión Asiática. Y a ese banco se unieron países como Inglaterra, Francia, como fundadores. Entonces, ahorita es clave que Sudamérica se independice financieramente, porque de lo contrario vamos a repetir la historia de que nuestros crecimientos económicos siempre van a soportar el crecimiento de los países centrales. Rafael, hay intereses, pero de por medio que todavía no se están sabiendo sobrellevar. Si bien en estos más de 20 años que tiene Mercosur, ya desde el año 91, ha cambiado de lógica y lo hemos explicado en esta conversación que tenemos, hay todavía algunos puntos que no se están concretando, entre ellos ese libre comercio absoluto que estamos hablando, esa unión, esos acuerdos comerciales importantes con estas potencias emergentes. Entonces, ¿qué lectura le damos a este proceso y a esa intención que se busca de generar esos bloques regionales que busquen esa igualdad con las otras instancias, ¿no? Las otras potencias, o la forma de que ya no se tenga una relación vertical, sino más horizontal? Ahí, por ejemplo, podemos tocar lo siguiente. El embajador, por ejemplo, hacía la mención de los procesos de industrialización. Hoy en día, en 50 años, la matriz energética va a tener que cambiar irremediablemente. Por lo tanto, no podemos remediar la industria del siglo XX, porque quedaríamos rezagados en un nuevo recambio energético, tecnológico, industrial. Entonces, por eso es preciso que un país que liderice un proceso de regionalización económica y los países que le acompañen tengan un proyecto en todos los ámbitos, desde el cultural, el económico, financiero, tecnológico propio. Porque de lo contrario, volvemos a depender, volvemos a incluirnos en el nuevo tablero geopolítico de modo subordinado. ¿Cómo se podría construir ese proyecto? ¿Cuál tendría que ser la base, señor ministro, de ese proyecto del cual se nos habla ahora, teniendo en cuenta el cuadro en el cual nos encontramos y esta nueva realidad internacional? Voy a tomar una partecita de cómo funciona el Mercosur para poder llegar a esa respuesta. Si hay algo que ha convencido más a Bolivia de ser parte del Mercosur es que todo se lleva adelante por consenso. Si es que no pasó el consenso, quiere decir que... Queda ahí, como que dice, se lleva adelante, ¿no? A veces se frena. Básicamente esto te garantiza que se preserven los intereses de todos los países. Puede ralentizar un proceso, puede dejar atrás nuevos proyectos, pero te garantiza que todos los países están yendo en la misma vía. Cuando estás en un proceso de integración como un mecanismo de consenso para toma de decisiones bastante fuerte como en el Mercosur, aparte de garantizar de que todos estén yendo en la misma línea, también puedes dejar atrás ideas bastante innovadoras o nuevas. Básicamente todo lo que ha construido el Mercosur hasta ahora lo ha hecho con consenso. Eso quiere decir que todos los países han empujado un mismo proyecto.
Y esto ha hecho que se puedan avanzar en aspectos muy importantes que considerados por Bolivia como el tema de la participación con la negociación de terceros. Básicamente lo que pasó con la comunidad andina es que se da un desmarque de dos países que quieren avanzar con un proceso de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, se suma un tercero, pero te termina fracturando todo el esquema central y de subsistencia de un mecanismo de integración, cosa que no pasaría en el Mercosur si se mantiene todavía este mecanismo de consenso para avanzar. Entonces, el consenso como una base de construcción de procesos de integración te pueden garantizar básicamente la solidez necesaria para poder ser un jugador mundial. Ya no hablemos de globalización, creo que se está deshaciendo la idea cada vez que tenemos más intervenciones. Entonces, en este proceso de ser un jugador mundial, es muy importante que todo el grupo avance con una idea específica, pero consolidando determinadas bases. Y estas bases, por ejemplo, en el tema de ciudadanía, en el tema del intercambio de estudiantes, del reconocimiento de títulos y demás cosas, van consolidando las raíces de una sociedad. Ahí, ¿qué es lo que falta? Es hacer un poco la visión hacia el futuro, o sea, ¿qué se quiere como bloque hacia el futuro, no tanto individualmente? Lo que vemos ahora, lamentablemente, y la crisis no acompañó mucho, es poder tener una lectura conjunta hacia adelante. La crisis te obliga a pensar individualmente y eso hace que tengas que cambiar determinadas políticas, inclusive afectando al grupo. Esperemos que se pueda retomar esta idea de conciencia y pienso hacia el futuro de manera grupal. Yo entiendo que todos los procesos de integración, incluidos los nuevos, no sé si Alianza del Pacífico puede ser considerado como un proceso de integración, tal vez este agrupamiento que tenemos de países con una lógica específica de un libre comercio que les ayude a intercambiar sus mercados con países que, bueno, están consolidando la idea de un acuerdo que ya lo tenían individualmente, ¿no? Hay un propósito común, eso te ayuda a poder sumar una idea en general. Pero lo que se tiene en un proceso de integración es mucho más profundo, es lo que siempre nosotros hemos ido peleando desde que nos tocó asumir las presidencias pro tempore en los mecanismos de integración, y es que no solo puedes hacer depender un mecanismo de integración de aspectos comerciales únicamente, no es lo único que mantiene una perspectiva común para poder consolidar un bloque. Creemos nosotros que en el Mercosur, sobrellevando aquellos problemas que han derivado en la restricción en determinado acceso al mercado interno, se pueda tener ya un planteamiento de relacionamiento internacional. No se ha avanzado con el Mercosur, con la Unión Europea, básicamente porque no existe consenso al interno todavía de consolidar una oferta, pese a que una oferta inicial ya se había cerrado hace un año aproximadamente, y esto se está discutiendo directamente con la Comisión de la Unión Europea, pero sí existen acuerdos con Israel, por ejemplo. Hay unos acuerdos que Mercosur los ha priorizado en bloque, que no les da mucho rédito económico, comercial en el intercambio, pero que sí lo posesionan como un actor mundial propiamente. Creo que esa idea hay que retomarla, hay que seguirla discutiendo internamente, buscar los aspectos comunes en los cuales podríamos nosotros enfocarnos como Mercosur para poder seguir avanzando. Exacto. Quizás llegando al fin del programa, yo quisiera una opinión técnica por un lado y una opinión política por el otro. Y es que si partimos de la base de que estamos empezando a vivir un mundo distinto y que hay nuevos actores que tienen un papel muy importante, usted mencionó varias veces a China. Lo cierto es que el modelo chino es un modelo para chinos. Transportar a América Latina las formas de trabajo, las formas de vida, las formas de consumo que podrían traer aparejada una alianza muy fuerte con los chinos, que se plantea como una posibilidad, no es lo mismo que un acuerdo con la Unión Europea, con quienes tenemos afinidades que se han ido desarrollando a pesar de las diferencias a lo largo de los años. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es imposible hasta ahora llegar a un acuerdo con los europeos? ¿Es solo el problema de las subvenciones o hay problemas políticos de otro tipo en el fondo? Bueno, yo creo que el tema agrícola ha sido el conflictivo por el subsidio agrícola en la Unión Europea y el hecho de que el Mercosur es un gran productor de granos, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que no hay que idealizar al Mercosur. En primer lugar, aunque en la letra se dice que las decisiones se toman por consenso, es cierto que hay muchos incumplimientos y principalmente de sus principales socios, Brasil y Argentina. Lo que no les conviene no lo cumplen, aunque haya habido consenso. Y prueba de ello es que el malestar que permanentemente existe en Paraguay y en Uruguay respecto al desempeño del Mercosur.
La integración no podemos discutirla por trozos. Es decir, por eso nosotros reclamamos cuando hablamos de sinceramiento político, es decir, bueno, pongámonos de acuerdo en una agenda. Y hasta pongámonos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de integración, no es solamente el tema productivo, estamos hablando de ciencia y tecnología, estamos hablando de educación, porque en este mundo de hoy, que justamente, como él decía, estamos cambiando matrices energéticas, donde el tema de la informática es vital, donde antes decíamos, bueno, alguien es iletrado, es analfabeto porque no sabe leer y escribir. Hoy quien no maneje las herramientas de computación es un analfabeto moderno. Entonces, el tema de las culturas. ¿Cuánto conocemos o desconocemos entre nosotros? Han pasado 300 años y nos han hecho vivir de espaldas una cultura contra la otra. Por eso yo celebro incluso el hecho de Deutsche Welle y Ayala, es decir, el intercambio es fundamental y eso es integración y no lo estamos discutiendo, no está en la agenda. Entonces yo creo que con otros bloques, como él decía, está el tema agrícola, es decir, pero yo creo que tenemos prioridades y yo creo que la caridad empieza por casa. Entonces empecemos a discutir entre nosotros una agenda de integración para así ser y potenciarnos como jugador mundial. Como vemos, la situación en el Mercosur no es muy diferente a la que tiene lugar en otros bloques. Por citar alguno, la propia Unión Europea, con otros problemas, pero también una discusión muy intensa sobre el futuro de esta organización regional. Es decir, estamos marchando hacia un nuevo mundo y desde luego la discusión que tiene lugar aquí es la misma que seguramente tendrá lugar mañana en los salones diplomáticos. Esperamos que todo camine en una dirección correcta y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que viven desamparados miles y miles de personas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.